Señor, prepárame para ser un santuario puro y santo. La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Seré un santuario para ti. Que Dios les bendiga, estimados oyentes. Sean todos bienvenidos a su programa Lea la Biblia. En esta oportunidad tenemos el tema Las consecuencias de la desobediencia. Iremos a Romanos capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La conclusión de este capítulo 5 muestra los pasajes más instructivos, donde muestra la desobediencia de Adán, la ley, así como la ley señalaba el pecado y la gracia de Dios como medio de salvación. La desobediencia de Adán y sus consecuencias. Aquella acción de desobediencia de nuestros primeros padres convirtió en pecadores a todas las generaciones. Génesis nos advierte de las consecuencias de ignorar a Dios y de ceder ante las tentaciones. Tomar decisiones sin meditar en las consecuencias es peligroso. Y lamentablemente esto es lo que muchos hacen en cada instante y terminan lamentándose, así como terminaron lamentándose nuestros primeros padres. En el versículo 9 de este capítulo 2 de Génesis nos dice que en el huerto del Edén, aquel huerto suplía la necesidad del hombre de ejercer su libre albedrío, es decir, su capacidad para decidir. Y lamentablemente pues tuvieron que decidir de una forma errónea. Era el único árbol de que se le dijo a Adán y a Eva que no comieran, en medio de tantos árboles frutales. Dios usó el árbol para que el hombre ejerciera su libertad de elección y su instinto y capacidad espiritual. El hombre estaba en la naturaleza, en el huerto más bello del mundo, con árboles de los más excelentes que producían frutos más deliciosos de este mundo. Y uno de los instintos y necesidades básicas del hombre era satisfacer el hambre con los frutos deliciosos que le producían aquellos hermosos árboles. Ningún árbol por sí mismo tiene el poder para dar vida o para dar muerte. Si lo tiene es porque Dios se lo dio. Esas cualidades para producir vida o para producir sustancias químicas. Hoy en día todos sabemos esa hermosa combinación de elementos que realizan las plantas que se llama, ¿verdad?, fotosíntesis, que no es más que la fotosíntesis, no es más que la transformación de la energía solar a la energía química. Es decir, los árboles procesan la energía del sol y la transforman a la energía química, convirtiéndolos en los hermosos frutos, ¿verdad?, que nosotros comemos, a través de la combinación de ciertos elementos como el agua, el oxígeno y otros, ¿verdad? Ahora, es posible que los árboles y su fruto sean los medios escogidos para el hombre, para ejercer su elección espiritual, para vivir con Dios o apartado de Dios. Es posible que la palabra de Dios le decretara la vida o la muerte al hombre. Y no es que sea posible, que así fue, y que aquel árbol no poseyera cualidades ni sustancias especiales en comparación con los demás árboles. Los árboles solo era la cosa usada para hacer la realidad lo que Dios ya había ordenado y ya había decretado, que el poder de la vida y de la muerte reposaban en lo que Dios había decretado.
y que el hombre tomó opción, y no la opción más conveniente, sino que la opción más equivocada. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de aquel pecado en sí, en el huerto del Edén? Bueno, las consecuencias fueron desastrosas. Los puso en conflicto con la naturaleza. Génesis capítulo 3, versículo 16 al versículo 19. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con el dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con el dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Por el pecado de Adán la tierra fue maldecida. Ya no pudieron disfrutar de la productividad de aquel hermoso huerto del Edén. La mujer experimentaría muchas formas de dolor, no solo el dolor de la maternidad, pues naturalmente pues la mujer por su experiencia del traer un hijo a este mundo es muy doloroso. Pero no solamente se refiere a ese tipo de dolor, como algunas veces se trata de interpretar. Significa, aparte de este dolor de traer un hijo a este mundo, significa trabajo, significa pesar y significa dolor. Este dolor está provocado por la propia naturaleza de la mujer. Bueno, ¿por qué la propia naturaleza de la mujer? Porque Dios creó a la mujer con una naturaleza más tierna. Esto pues le guste o no le guste a los movimientos feministas, ¿verdad? Que dicen otra cosa, ¿verdad? La naturaleza de la mujer es tierna, es sensible, es delicada, que la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre pues no es como la naturaleza de la mujer. Por lo general la mujer siente las cosas con mayor profundidad como lo siente el hombre. La mujer comprende sentimientos, necesidades, problemas. Está el dolor único del parto que tiene que soportar, por supuesto, ¿verdad? El juicio es justo e imparcial. La mujer había decidido vivir su vida apartada del Dios, y Dios la juzgó porque soportaría lo que había sembrado. Ahora, pariría hijos en un mundo imperfecto, en un mundo corruptible, en un mundo lleno de violencia, en un mundo lleno de opresión, etcétera, etcétera. Y realmente pues la vida es esa, ¿verdad? La vida dice Santiago, la vida es un mundo de contradicciones, un mundo de... La vida es esa, pues, es una vida de conflicto, ¿verdad? Una vida de conflicto. Cuando hablamos de conflicto, ahí van todos los conflictos. La expresión dar a luz más que nacimiento significa crear, educar los hijos. Bueno, ese término de educar a los hijos no solamente se le atribuye a la mujer. Ese es un deber de la pareja, es un deber del padre y de la madre. Pero por el hecho de permanecer más tiempo en la casa, la mujer pues acarrea con todo eso, ¿verdad? De educar a los hijos. Y ese es un trabajo. Muchas mujeres dicen, bueno, si yo no trabajo, ¿pero qué haces en la casa? Bueno, yo en la casa hago los quehaceres de la casa, hago la comida, educo a los hijos. Ese es un gran trabajo, es un gran trabajar. Las mujeres pues son las únicas que se acuestan hasta las 11, las 12 de la noche, y el trabajo de la casa es interminable. Es un trabajar, ¿verdad? Entonces, en este juicio imparcial, muchos hijos pecan, muchos hijos reaccionan mal, muchos hijos se rebelan. Por lo general, la madre sufre más que el padre, y eso así es.
Bueno, además la relación que había entre ellos cambió para siempre, como consecuencia del pecado. Bueno, Dios asistía, Dios los visitaba constantemente, pues cuando el hombre se opuso a Dios, cuando el hombre pecó, aquella visita finalizó y los puso en conflicto con Dios. Génesis capítulo 3, versículo 7. Antes de pecar, Adán y Eva amaban al Señor, pero después sintieron miedo y trataron de ocultarse de su presencia. Como consecuencia de la vergüenza y la culpabilidad, quedaron separados de Dios espiritualmente y físicamente, pues los hechos fueron desastrosos. Dios tuvo que echarlo del huerto del Edén. Ahora, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? De acuerdo a Romanos capítulo 5 y versículo 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado y la muerte entraron al mundo por medio de un hombre. La naturaleza del pecado y la muerte de Adán pasó y sigue pasando a todas las generaciones, a todos los hombres. La naturaleza del hombre es como una línea sanguínea infecciosa. Se transmite a la generación siguiente, se transmite a las futuras generaciones. Cada persona tiene un tipo de sangre, ¿verdad? Que ese tipo de sangre lo transmite a su generación. Entonces, algo así se transmite el pecado, ¿verdad? Algo así se transmite las consecuencias a las futuras generaciones. La prueba de que heredamos la naturaleza de Adán es que el pecado y la muerte existen antes de la ley. Ahora, la ley acusa al hombre de pecado, muestra a los hombres que son pecadores y que están condenados a morir. Eso fue la función de la ley que tuvo en el Antiguo Testamento. La ley no fue un medio para salvación, no, fue un medio para acusar, fue un medio para señalar. Entonces, hoy en día pues ya no necesitamos ese tipo de señalamiento, ya no necesitamos ese tipo de acusaciones. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. A pesar de tener ciertas ventajas, Israel se había convertido en la vid silvestre, que da fruto venenoso. El ser humano, lejos de la presencia de Dios, están bajo el poder de sus consecuencias y se comportan como animales irracionales. Bueno, realmente Israel tenía ese problema, ¿verdad? Israel había sido un pueblo escogido, pero se había convertido en esto, en producir veneno. Una forma, ¿verdad?, terrible, ¿verdad? Discriminaban a los demás pueblos por el hecho de no pertenecer a su descendencia. Y se convirtieron en eso, ¿verdad?, produciendo veneno, y esa fue la actitud que mostraron cuando el Señor Jesucristo vino, lamentablemente. En el versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve, cuán amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y falta de temor de ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tus maldades te castigarán, tus rebeldías te condenarán. ¿Qué fue lo que lo condenó a Adán y Eva? Bueno, fueron sus hechos, fueron sus desobediencias. Dios ya había determinado qué tenía que hacer, qué no tenía que comer y qué tenía que comer. Bueno, ellos dijeron, bueno, vamos a comer de este fruto que el Señor ha prohibido, pues, y vamos a probar. Y no tomaron en cuenta las consecuencias. Ahora, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre de aquella terrible consecuencia en la que se tomó acción?
Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el pasaje más conocido de las Escrituras, en donde Jesús reveló el gran amor del Padre. Dios ama al mundo entero. La idea de que Dios ama al mundo entero era una idea nueva. Los judíos creían que Dios amaba a los religiosos, que Dios amaba a los verdaderos judíos, y solamente ellos, y que Dios odiaba a los no religiosos, es decir, que odiaba a los gentiles, es decir, a los demás pueblos que estaban a su contorno. Esa era la idea que ellos manejaban. Estas mismas ideas están en cada generación, especialmente en los extremistas religiosos de hoy en día, ¿verdad? Muchas veces nosotros tomamos algunas actitudes, ¿verdad?, así, en forma extremista. El hecho de que Dios ama verdaderamente es importante para muchos, ¿verdad? Algunos se preguntan, ¿cómo es posible que Dios ame a los ladrones, que Dios ame a los opresores, que Dios ame a los asesinos, que Dios ame a los borrachos, a los alcohólicos, ¿verdad? Que Dios ame a los esclavizantes, que Dios ame a los inmorales, que Dios ame a las prostitutas, que Dios ame a tantos resentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la lista es interminable. Dios ama a cada ser humano, no solo a religiosos y no solo a buenos. Dijo él en Juan capítulo 10, versículo 6, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Definitivamente, pues, se está refiriendo a los gentiles. Para los judíos la parábola no fue comprendida. La verdad espiritual estaba más allá de los extremistas religiosos. Los falsos maestros no pudieron verse a sí mismos como falsos pastores y no pudieron ver a Jesús como el verdadero maestro, como el verdadero pastor. Lo vieron, pero no lo quisieron aceptar. Siempre lo rechazaron, tristemente. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13. Y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La base del amor de Dios es su naturaleza. Dios es amor, y la obediencia del amor de Dios es, Él ha dado a su Hijo unigénito. El acto perfecto y la expresión de amor de Dios lo demuestra. El mayor acto de amor es el sacrificio de la propia vida de un hombre. Dios sacrificó la vida de su propio Hijo para salvar al hombre, para salvar a la humanidad entera. Palabras textuales de Jesucristo en Juan capítulo 15 y versículo 13. Nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. El término ha dado significa Dios ha dado a su Hijo al mundo y lo ha dado para que muera, así, ¿verdad? Sí, dio a su Hijo para que muriera. Y la idea de sacrificio de gran precio está en ambos actos. Le costó muy caro a Dios el dar a su Hijo por estar separado de Él, permitiendo que Jesús dejara su presencia, que dejara su majestad y la adoración y el honor en el cielo. Él dio a su único Hijo, permitió que Jesús viniera a esta tierra
a un mundo que estaba decaído, era apóstata, que era rebelde, que estaba sumido en guerras, con mucho egoísmo, con mucho pecado, con mucha codicia. Y como estamos hoy en día también, ¿verdad? No solamente en los tiempos del Señor Jesucristo, sino que el mundo siempre ha estado en esas condiciones, ¿verdad? De conflicto, de horrendas guerras. Y es el pan de cada día en este mundo. Esa es la consecuencia del pecado. Entonces, la evidencia gloriosa de Dios y su amor es que Él tomó la iniciativa de salvar al hombre. El hombre no buscó salvarse a sí mismo, ni mucho menos buscó a Dios. Dios buscó salvarlo. Él dio a su Hijo para que pudiéramos ser perdonados y ser salvos. Dios, el Salvador que busca. Dios es el Salvador que llama. Dios es el Salvador que dice, ven, hoy es el día de salvación, dice Él, ¿verdad? Él está buscando. Y el propósito del amor de Dios, bueno, pues, es salvar a los hombres de perecer. Porque el hombre está perdido, está destituido, está espiritualmente sin vida. El hombre está muerto en delitos y pecados, pero está muerto espiritualmente. Aunque tenga vida, el hombre sí tiene vida, el hombre tiene vida, pero espiritualmente está muerto. Su propósito sin importancia, ¿verdad? Lleva una vida, sí. Una vida sin propósito, una vida sin dirección. Hace porque no le importa nada, no tiene paz, sin garantía de la providencia de Dios. Entonces, esa es la condición del hombre en ese estado, ¿verdad? Bueno, una prueba del amor de Dios es la encarnación. Esa es una prueba indiscutible. Dios envió a su Hijo al mundo y se encarnó y tomó cuerpo como uno de nosotros. ¿Por qué? Bueno, se convirtió en carne para cambiar y actuar en contra de la corrupción, porque la carne del hombre ha sido corrupta, pues. Entonces el Señor Jesucristo tuvo que encarnarse para cambiar y actuar en contra de esa corrupción. ¿Y por qué? Porque la carne del hombre es indecorosa, ¿verdad? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, de acuerdo a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Aquí está hablando pues de la derrota de Satanás y de la muerte triunfante de Cristo. Y está demostrando que Cristo es eficaz y aclaró toda duda. Cristo derrotó todas las propuestas, derrotó todas las tentaciones que el enemigo le presentó en el desierto y durante todos sus 3 años de ministerio. Cristo fue derrotando cada una por una, ¿verdad? Y cuando Pedro le dijo de que trataba de impedirle que no fuera a Jerusalén porque Cristo había dicho que tenía que padecer y llegar a la cruz del Calvario, a Pedro le dijo, apártate de mí, porque en este momento tú eres tropiezo, tú eres un instrumento del diablo. Yo debo ir a la cruz del Calvario, yo debo morir, para eso he venido, le dijo al Señor. Entonces, Cristo, con la muerte, el enemigo pensó que lo iba a vencer, pero se equivocó. El diablo siempre se equivoca, ¿verdad? Porque Él resucitó al tercer día. Y esto no lo entendió el pueblo de Israel, ¿verdad? Pensaban de que se refería a que iba a destruir el templo que por mucho tiempo había sido construido. Pero se refería a que su cuerpo iba a ser destruido, pero Él iba a reconstruirlo, iba a resucitar el tercer día. Entonces,
La derrota del diablo no solamente significó eso, sino que también significó la liberación. ¿Por qué? Porque el temor esclavizaba y ha sido resuelto el temor a morir. El temor a morir agobiaba, ¿verdad?, en aquellos tiempos antes que el Señor Jesucristo viniese. Eso agobiaba a los seres humanos. Y Cristo resolvió ese problema con su resurrección, con su hermosa resurrección, con su muerte en la cruz como sacrificio único, y su resurrección victoriosa resolvió ese problema aterrorizante, ¿verdad?, que los seres humanos tenían. Porque él ha dicho que así como Cristo resucitó al tercer día, nosotros también vamos a resucitar. El Señor nos va a resucitar. Bueno, como hombre murió y participó de la carne, de la sangre, y produjo liberación. Y por lo tanto el poder de Satanás ha sido hecho ineficaz. Cristo ha expiado por el pecado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Cristo no fue enviado para condenar y juzgar al mundo, a pesar de que el mundo merece ser juzgado y condenado. Sin embargo, Cristo no fue enviado a condenar y a juzgar. El juicio y la condena no fueron el propósito, ¿verdad?, de venir a este mundo. Su propósito era salvarnos, de preservar nuestras vidas, salvarnos para la vida eterna. El acto de juzgar será para su segunda venida. Y Él es nuestro Salvador, Él es nuestro mediador en este momento. Pero cuando Él venga por segunda vez, Él vendrá como un juez. Entonces sí nos va a juzgar, ¿verdad? Entonces, Él lo dijo, ¿verdad? Mis palabras que yo he dicho, ellas mismas las juzgarán en aquel día. Bueno, ¿qué acto específico aseguró nuestra salvación? Bueno, 1 Corintios capítulo 15 y versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Este es un acto hermoso, ¿verdad?, que asegura nuestra salvación, la resurrección. Ahora, ¿qué debe hacer usted, estimado amigo, con todo esto, este hermoso regalo que Dios ha ofrecido en la cruz del Calvario, el darnos la vida, el darnos la salvación, el ofrecer la salvación a este mundo? ¿Qué debe hacer usted, estimado amigo? Bueno, no crea que por el hecho de que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario y resucitó, automáticamente usted y todas las personas van a ser salvas. Eso es lo que muchos creen, ¿verdad? No, sí, yo creo que Jesucristo vino y Él resucitó y Él murió por mí. Sí, hasta ahí, ¿verdad? Pero eso no es así. Creer en Jesús y su sacrificio. Usted debe creer en Él, en el sacrificio de Cristo Jesús. Usted debe arrepentirse, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 38. Usted debe confesar a Cristo. Usted debe ser bautizado. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, de acuerdo a ese mismo pasaje, ¿verdad?, de Hechos capítulo 2, versículo 38. Aquellas 3,000 personas, más de 3,000 personas en el día de Pentecostés, ellos creyeron, ellos se arrepintieron y fueron bautizados para perdón de los pecados. Estimado amigo, la salvación es gratuita, no cuesta nada, en comparación con el enorme sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero Cristo siempre demandó un acto de obediencia. Cuando Él anduvo en sus años de ministerio, en cada sanidad que Él hacía, siempre demandaba un acto de obediencia. Y no hay salvación sin antes obedecer. No hay salvación sin antes obedecer a Cristo. Y lo que Él ha establecido, pues, eso debe hacerse. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa y le invitamos a seguir sintonizando. Y no olvide que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Que Dios nos bendiga.
La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.cultivandoelalma.com. Hoy en ti, y si caigo me vienes a salvar.